Aski suma arumakipanay, takpacha, kilatanaka, kuyakanaka, aksamarkan kamirinakaru. Polifonías. Para hablar de la lengua y las identidades y las representaciones que hoy tenemos acerca del guaraní, nos encontramos con varios mitos. Raíces. Ser afroargentina, del tronco colonial, identificarse de esa manera, es una categoría política. Polifonías de Latinoamérica. La realidad áulica fue la que me llevó a trabajar en el diálogo intercultural. Voces de la educación. Soy una activista negra, candombera, defensora de derechos humanos afrodescendientes, lesbiana y feminista. Polifonías de Latinoamérica. Ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Polifonías de Latinoamérica. Idea y conducción, Mónica Ángel. Cuando migra, no es que deja la familia, los amigos allá, pero sí que es lo que lleva su cultura, lleva su historia. Polifonías de Latinoamérica. Voces de la educación. Raíces. Hoy desde Polifonías hemos invitado al licenciado Daniel Flores, un hermano Colla, que vive en la ciudad de Ushuaia y nos va a relatar a partir de su biografía un poquito qué es ser migrante en esta provincia y otras cuestiones que él nos va a relatar. Bienvenido, Dani. Bueno, Imaynaya Casanquichi, primero que nada, saludo cordial a la audiencia y bueno, agradecido por esta invitación y digo, un trabajo sumamente significativo también de poder visibilizar las voces de los pueblos originarios, de las personas, ¿no?, que hemos transitado un proceso también de autoidentificación, resignificación también de nuestras identidades, nuestras historias personales, familiares, nuestras biografías, así que agradecido de ese lugar. Y como vos decías al principio, sí, bueno, mi nombre es Daniel Flores, yo soy Colla de la provincia de Jujuy, ya hace más de 25 años que vivo acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Soy hijo de Florinda Mena, José Flores. Mis abuelos maternos, bueno, fueron doña Andrea Torrejón, don Eufrasio Mena. Y mis abuelos paternos, don Ramón Flores y doña Florencia Castro. Ellos son estos últimos abuelos paternos de la región de Cuyana, de la región de San Juan, y mis abuelos maternos de la zona de Bolivia, ¿no? De Bolivia, que, bueno, producto de la migración también permanente que hay en nuestro continente y, bueno, en los últimos tiempos más con la globalización, bueno, han llegado ahí a la provincia de Jujuy y, bueno, y yo después en otra etapa pude llegar acá a Ushuaia. Con respecto a esto que hablamos de la biografía y que a partir de la biografía podemos construir también conocimiento, nuestra propia historia nos relata a lo mejor historias más grandes o de un contexto más amplio. Entonces estaba pensando, ¿qué es lo que te han dejado tus abuelos? ¿Qué historias, identidades y la construcción de tu propia subjetividad a partir de relatos, a lo mejor la pervivencia de la lengua? ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? Y bueno, muy pertinente la pregunta porque con mis abuelos paternos yo no tuve oportunidad de conocerlos, ¿no? Ellos partieron, diríamos, que jóvenes dentro de todo, pero sí con mi abuela materna tuve oportunidad de conocerla y convivir con ella también. La verdad que fue uno digo, con el tiempo puede tomar real dimensión de esos espacios compartidos, ¿no? Mi abuela, si bien, digo, desde una mirada
eurocentrista, podríamos decir, quizás era analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero sí una persona de mucho conocimiento. Y con ella, en el tiempo que viví, después de los 10 años más o menos, sí me acuerdo de su ritualidad, de cómo se curaba con hierbas, con las hierbas medicinales, ¿no? Después el tema de tener esta cuestión de respeto, cuidado con los sembradíos, con el río, con los animales, con la comida, ¿no? Una cuestión que ella todos los días cocinaba en el fuego a leña, ¿no? Era una cuestión que mis tías se lo recordaban siempre, decían que tenían una cocina que se le habían comprado porque no daba fuego, y ella decía que eso únicamente era para calentar agua. Bueno, esas cosas, ¿no? Y así también cuestiones de vida, de historia. Sus relatos para mí han sido muy significativos, y en el tiempo, bueno, pude hacer una remembranza de todo lo que fue el compartir parte de eso, pero también otra cuestión que quizás ellos no lo compartían mucho, ¿no? Que tenía que ver con esta cuestión de esa migración forzada, de la herida que produce también la migración, porque han sido expulsados de sus lugares de origen para ir a trabajar a otros lugares en condiciones, pensemos en la década del 40, el 50, el 60, en condiciones miserables, ¿no? Claro. Todo lo que hoy conocemos, por ejemplo, del ingenio Ledesma, el ingenio Tabacán en la provincia de Jujuy, de Salta, las minas, bueno, hoy se puede conocer un poco más de lo que fue, pero vivir en esos tiempos y con toda la familia, realmente fueron condiciones muy difíciles, de mucha explotación de las personas, no solo del trabajador, sino de toda su familia. Raíces. También muchas veces al interior de lo que se denomina al interior del país, no había a lo mejor una organización de los propios trabajadores todavía, ¿no? O sea, hay historias como en la Patagonia, sí, que uno lo ve a través del libro de este autor Bayer, que nos refiere, ¿no? De Borrero, de Osvaldo Valle, pero en ese hilo de historias uno no puede dejar de ver, por ejemplo, ese gran secuestro que hubo, por ejemplo, hay un libro de Carlos Sainz que habla de lo que fue el secuestro ya de 1880 a 1910 por parte del ejército argentino para llevar indígenas de la zona de Chaco, Formosa, para los ingenios, para los obrajes, ¿no? Para los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy, y después también para los trabajos forestales ahí en la provincia de Santa Fe. Exactamente, La Forestal, conocido como la película también conocido como Quebracho. La Forestal, exactamente. Sí. Hechos más cercanos a nuestro tiempo que, bueno, lamentablemente gozan de la impunidad, ¿no? Vos decías de lo que fue la Patagonia, y el año pasado se cumplieron 100 años de lo que fue esa matanza por un gobierno democrático, un ejército argentino, que eran trabajadores, que además de ser trabajadores también eran indígenas, muchos de ellos eran mapuches, tehuelches, huiliches, porque el relato únicamente pone en dimensión a los anarquistas, a los socialistas, los que vinieron de otros lugares. Gran parte de esa población que fue asesinada de trabajadores eran de comunidades originarias y dueños de esos territorios también. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma. Y por ya la perderme abrazado al amor, mojadito de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara, y en los charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al cielo volar, desde el campanario hasta el alba, o mirar los gorriones al cielo volar,
desde el campanario hasta el alba. Es una fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy, o tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta samba le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma. Recorrimos un poco los abuelos, el esfuerzo de los padres también por, digamos, entre comillas, progresar. Y bueno, pensarte a vos también, que cómo fue tus primeros momentos al llegar acá a la capital de la provincia, ¿no? O sea, cómo lo relacionás también, que uno lo puede relacionar con eso de lo que han vivido nuestros ancestros y lo que nos toca seguir viviendo a nosotros, y más con este capitalismo tardío del siglo XX, mediados del siglo XX, en la cual se los expulsan a las personas de sus lugares de origen buscando mejores horizontes. Entonces, nosotros no somos a lo mejor ciudadanos de un país, somos ciudadanos de una gran región que es la Vía Yala, y que, bueno, que nos está pasando esto, ¿no? El vernos forzados a mudarnos, a dejar toda nuestra historia. En tu caso, ¿cómo viviste esos primeros momentos al llegar acá a la capital? Mi segundo momento de migración primero fue de Jujuy a Buenos Aires y el segundo fue de Buenos Aires acá. Yo viví 10 años en Buenos Aires, la verdad que tenía 2 horas de viaje desde provincia hasta capital y 2 horas para volver. Y aparte otro componente era el de la seguridad, entonces yo veía que estaba todos los días de mi vida, estaba perdiendo 4 horas solamente en viajar. Entonces dije, bueno, se dio la posibilidad de poder venir acá al sur y dije, bueno, me voy a dar una oportunidad. Si me va bien, bueno, me quedo, y si no, por lo menos me doy esa oportunidad. Bueno, así fue que llegué acá. Y como todo persona que llega a un lugar, bueno, es un forastero, ¿no? Es un forastero hasta que viene solo. Mi familia quedó en Buenos Aires y de ahí fue empezar a tejer redes sociales como para vincularme al trabajo, ubicarme geográficamente en esta ciudad y, bueno, a partir de ahí ya empezar a poder poner los primeros avances en lo que iba a ser ya un nuevo proyecto de vida. Ya después, en un espacio de trabajo, conociendo a otros compañeros, tuve la oportunidad de empezar a cuestionar y pensar esto que es la identidad, ¿no? La cultura. Porque uno siempre uno cuando migra, no es que deja la familia, los amigos allá, pero sí que es lo que lleva su cultura, lleva su historia. Polifonías. Soy Julieta Tacchini. Voces de la educación. Soy Victoria Massa. Raíces. Soy Xiomara Garzón. Continúa escuchando Polifonías de Latinoamérica. Nosotros compartimos algo en común que la audiencia no sabe y que es pertenecer a la Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Y bueno, una vez referiste el tema que a vos te convoca, que es la salud comunitaria. Sí. Dentro de esto de lo que es la salud comunitaria, sería interesante que a lo mejor comentes en esto de las comunidades, si dentro de la ciudad de Ushuaia detectaste distintas comunidades de distintos tipos de grupos étnicos o de comunidades diferentes, si hay más referentes de otros pueblos originarios o afrodescendientes. ¿Qué es lo que observás en Ushuaia? Bueno, como para poner en contexto, una de las cuestiones me parece que siempre lo señalo es que ahora en estos días se está discutiendo de esta ley, ¿no? De la ley de promoción industrial, la ley 19640, que es lo que permitió que se asentaran empresas, pero también empresas con personas, ¿no? Que vinieran. Entonces eso propició un gran flujo migratorio por las nuevas condiciones de trabajo más favorables que en otros. Y desde esa perspectiva nosotros somos una de las provincias con mayor nivel de migración del país,
junto con Buenos Aires, Capital Federal, Cabal, y la provincia de Santa Cruz. Pero no son migrantes que vienen de otras regiones del país, sino que migrantes de otros países, sobre todo latinoamericanos, limítrofes, ¿no? Yo creo que estamos en ese gran proceso de construcción para dar mayor visibilidad a lo que tiene que ver con la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la diversidad étnica, ¿no? Porque después de todo este proceso migratorio, que nos queda en Ushuaia, por ejemplo, que en el sistema educativo obligatorio los idiomas que se enseñan son el inglés y el francés. Y sin embargo, el idioma que más se habla acá después del castellano es el quechua, precisamente porque hay un gran componente de inmigrantes de regiones andinas. Muchos hablan el quechua, la aymara. No lo hacen públicamente, ¿no? Porque también hay una cuestión de racismo, de discriminación. Pero sabemos que esto es manifiesto cuando uno está en la sala de espera del hospital, de los centros de salud, en el ámbito de la educación, en las obras. Muchas obras de construcción ve a los muchachos, los changos de la construcción que están con su coca hablando el quechua, por ejemplo, ¿no? Las mujeres en los espacios de compra de las zonas periféricas también con su aguayo, con sus kepi, ¿no? Llevando a sus niños y con su ropa tradicional también. Y otra de las cuestiones también que se da fuertemente, que se puede notar, es en el mes de agosto, con el tema de las Virgen de Urcupiña, de Copacabana y otras celebraciones que son propias del mundo andino y que hoy forman parte de ese ritual religioso que antes no estaba acá en la provincia. Hoy sí, ya está, y nadie lo puede negar. Entonces digo, esas construcciones que se van dando en estas últimas décadas adquieren una visibilización, y en esa cuestión es necesario darle ese reconocimiento de las instituciones, tanto educativas como de salud, ¿no? Digo, esas personas, verlas no solo como una manifestación cultural, sino también como personas sujetas de derecho, ¿no? Para que el Estado acompañe el uso de su idioma originario, ahora que estamos transitando el decenio de las lenguas indígenas, y no prohibírselo, como suele ocurrir en los primeros niveles de educación, por ejemplo, ¿no? El tema de salud también, dar apertura, porque esto lo marca los convenios internacionales y la propia ley en el marco jurídico argentino, de propiciar los espacios de la salud intercultural también, complementándose con el modelo tradicional biomédico que tenemos acá como medicina oficial. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros guitarrajeados de mi quebrada. Viva Jujuy, viva la Puna, viva mi amada, viva los cerros guitarrajeados de mi quebrada, tu mahuaqueña, no te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Ay la la la, ay la la la, ay la. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. Dos, unita para mí y otrita para vos. O sea, ese paradigma que viene desde la modernidad, ¿no? O sea, el hombre blanco es el que tiene el conocimiento, el resto pasa a una situación de subalternidad, considerando que no tiene conocimientos, que no tiene saberes. Sin embargo, estos saberes son milenarios. Y con respecto a esto que vos mencionaste, así de la coca, de la salud, del tema de la educación, también me hace recordar que en un programa de televisión vi la difusión que tiene las músicas populares de la cultura andina, de Perú, de Bolivia. ¿Eso se ve en algún momento del año allá en Ushuaia? La danza, ¿no? Sí, totalmente. Mira, bueno, hablamos de eso y te voy a ir al punto máximo que para todo andino es, por ejemplo, ¿no? Uno de los conjuntos de música de mayor
proyección, son varios, ¿no? Pero entre esos, por ejemplo, que ya tienen más de 40 años de trayectoria a nivel internacional, son los Jarcas, y estuvieron el pasado 21 de septiembre. Eso no hubiese sido posible si acá no hubiese habido una población andina significativa para que puedan venir a presentar su espectáculo. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Munas kecai, tutap uncai mas kakunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Mis chicos llegaron en el tramo final de la primaria, pero en mi persona todavía no estaba toda esta cuestión que ahora lo puedo hablar con mayor solidez en ese momento. Sí, después lo pudimos discutir con mis hijos, pero hoy el tema, vos hablas de una efeméride que nosotros ya estamos próximos a conmemorar. Yo en ese sentido adhiero a lo que muchas organizaciones y líderes manifiestan al respecto, ¿no? Porque esta fecha se denominaba antes el Día de la Raza. Así es. Por el Día de la Raza. Por mandato, muchas organizaciones y líderes pidieron el cambio de ese nombre y el gobierno toma en ese momento esa iniciativa, pero el cambio, pero no la denominación que querían poner. Entonces, del Día de la Raza pasa al Día de la Diversidad Cultural. Esa denominación es una efeméride edulcorada que le quita sentido a lo que realmente ocurrió. Vacía de contenido. O sea, totalmente. Sí. Entonces, sí, imagínense que cuando se habla, por ejemplo, de la masacre de Ruanda, del holocausto judío, del genocidio armenio, no se habla de la diversidad cultural de esos pueblos. Tiene un nombre que remite así en forma literal a lo que ocurrió. Lo mismo acá en la Argentina con el Día de la Memoria. ¿Memoria de qué? Se preguntaría cada uno. ¿Cuántas memorias? Por ese genocidio que ocurrió. ¿Cuántas memorias? Y que, claro, digamos, eso no está incluido en el currículum escolar y que, bueno, tenemos que empezar a recorrer desde aquellos docentes que abrimos nuevas preguntas. Y, bueno, el abrir nuevas preguntas es también buscar nuevas respuestas, superar un poco ese paradigma hegemónico, homogéneo y hegemónico que viene desde la época de Sarmiento. Como vos decías, ¿no? O sea, así como fue un genocidio capturarlos, hoy en los noticieros vamos viendo este tema de la cuestión mapuche, ¿no? Pero me interesaría saber lo otro. ¿Qué es lo otro? Aquello que, así como se los utilizó en el ingenio Ledesma, dicen por ahí que hubo una participación de referentes originarios en el conflicto de Malvinas. ¿Tenés conocimiento sobre esta situación? ¿Qué podés decir acá a los que te estamos escuchando? Mira, nosotros desde el cine itinerante de Ushuaia Manta veníamos de hace varios años con un ciclo de proyección, ¿no? De lo que es Malvinas y la participación de los pueblos originarios. En este año decidimos profundizar eso, dado que se dan los 40 años, y desde ahí, junto con hermanos que fueron parte del conflicto, que también han transitado su proceso de asumir su identidad como originarios, pudieron acompañar, ¿no? Hay un trabajo. Hay varios trabajos, en realidad, pero uno puntualmente con el que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver con la historia de 3 hermanos originarios, que ellos son Colla, de la zona de Orán, la comunidad Los Naranjos, comunidad indígena, participaron del conflicto bélico en Malvinas, ¿no? Es el único caso en el conflicto donde 3 hermanos integrantes de una misma familia participan del conflicto bélico, ¿no? Esto es lo aberrante de esta, además de toda la connotación que tuvo Malvinas y la dictadura, lo aberrante que llevaron 3 hermanos de una familia a la guerra, ¿no? 2 de ellos estaban en el crucero General Belgrano. Uno era Juan Bautista Vilca Condorí y el otro era Mario Vilca Condorí, que a la postre terminó perdiendo la vida cuando fue ese bombardeo, ¿no? Ese bombardeo, y de acuerdo a los registros es el joven, el más joven de todos los fallecidos en el conflicto
de Malvinas con solo 16 años. Terrible. Del otro lado, aquí en Ushuaia, en el buque Bahía Paradiso, estaba su hermano Anastasio Vilca Condorí. Ellos podríamos decir que esta historia se difundió a través de un documental que se llama Los Vilca Condorí, un documental del director Alejandro Arros, que ganó un concurso de en ese momento era Secretaría de Cultura de la Nación, en el marco de los 30 años de democracia. Polifonías de Latinoamérica, ciclo de entrevistas, reflexiones en torno a la educación y la interculturalidad. Fíjate vos que esas nuevas preguntas que también tenemos que hacernos, la sociedad en general y la escuela en particular, porque la escuela creo que es el único lugar que se puede uno permitir, junto con alumnos o estudiantes y docentes, abrir nuevas preguntas, ya que por lo general tal vez los medios masivos de comunicación muestran desde una sola perspectiva, desde una sola mirada hegemonizante. En esto, Mónica, me parece importante compartir con la audiencia esto, ¿no? De que en las guerras independentistas, los libertadores, tanto San Martín, Belgrano, Bolívar, Artigas, quienes formaron parte de ese ejército contra la corona española, muchos fueron indígenas y fueron afrodescendientes, ¿no? Negros. Eso fue a lo largo de todas esas gestas independentistas. Claro. Y esto no fue ajeno en este último conflicto contemporáneo del año 82, en este conflicto bélico. O sea, siempre los pueblos originarios han estado presentes en todas estas gestas libertarias. Y es justo también reconocer esa participación y darle el lugar de héroes que han tenido, ¿no? Porque han ofrendado sus vidas y han sido, lamentablemente, esa carne de cañón que sufrió, a pesar de exponerse en esos conflictos, también han sufrido la discriminación y el racismo, como se dio en el conflicto en Malvinas, de parte de sus superiores, lamentablemente. Claro, uno puede recordar a lo mejor esas lecturas en la cual decía el ejército de los pardos, el ejército de los mulatos, el ejército de los negros, y ahí también está haciendo referencia a las comunidades afro. Y uno, por ejemplo, cuando pasea por Mendoza y ve el monumento al general San Martín, en el Parque San Martín, sí, ahí ve en ese preciosísimo monumento caras de pueblos originarios y también afros. Así que nuestra historia no la podemos negar, no la podemos invisibilizar, y que para nuestros héroes de la independencia también participaron, y como decía el general Artigas en Uruguay, en la banda oriental, mis hermanos los negros, ¿no? O sea, de igual a igual. Bueno, hemos conversado, dialogado de una manera amorosa, viendo totalmente esto de las historias y las biografías, cuánto uno puede reflexionar y conocer. Te agradecemos. Tenemos un programa que pasó volando los 30 minutos y para seguir a lo mejor en otra oportunidad, porque nos quedó cosas en el tintero para seguir hablando. Seguro. Pero bueno, sigamos caminando, y te agradecemos muchísimo desde Polifonías de Latinoamérica, ciclo tercero. Muchísimas gracias, hermana. Me despido en la lengua, el idioma de mis abuelos, deseando que los caminos de la Madre Tierra nos vuelvan a encontrar. Tinkunan Chiscama, Jayaya, pueblos originarios. Jalialia, hermano. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hay florecitas de cardón, poco tilcareño, blanco como las nubes, en el cerro floreció. Hay florecitas de cardón, ay hermoso pocoyo, aromando a mi pueblo, en el cerro floreció. Ay florcita de cardón, ay hermoso pocoyo, nacido en primavera, perfuma mi corazón. Como prueba de mi amor, un
nacido en primavera, perfumad mi corazón. Ay, florcita de cardón, ay, hermoso pocoyo, nacido en primavera, perfumad mi corazón. Polifonías de Latinoamérica, una realización de Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, FM 106.9.